Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a una semana, que esta semana va a ser del día 22 al día 26 de junio y pues primeramente espero que todos y todas se encuentren perfecto, que estén muy bien de salud y lo demás pues ya se irá dando por ende, sobre todo el regreso al salón de clases, ¿verdad? Que ya lo veo pues bastante complicado, pero pues esperemos que cuando menos pueda verlos una vez más para estar ahí con ustedes. Y pues continuemos con la misma temática, ya lo saben, vamos a comenzar algunas clases que siento que son importantes para pues posteriores ciclos, ¿no? Y vamos a comenzar en esta ocasión con español y vamos a comenzar con los nexos. Vamos a recordar que los nexos son palabras que nos van a ayudar a unir oraciones. Y esto va a ser para tener una mejor redacción y que esta redacción tenga una lógica. Pero nosotros tenemos que aprender a utilizar esos nexos y sobre todo a saber de qué tipo son. Porque vamos a entender que hay diferentes nexos. Existen nexos explicativos, nexos causales, nexos adversativos y nexos consecutivos. Son algunos de ellos. Obviamente existen más nexos, pero aquí es importante que cuando menos estos cuatro nos los aprendamos bien, que sepamos cuándo estamos hablando de un nexo causal, cuándo de un adversativo o cuándo de un explicativo. Y es muy sencillo saber cuáles son esos nexos. ¿Por qué? Porque vamos a entender cómo está estructurado, y veamos. Dice que los explicativos son aquellos, recuerden que todos son palabras, ¿ok? Y que esas palabras nos van a ayudar a unir esas oraciones. Y dentro de esos textos explicativos es decir, o sea, esto es, mejor dicho. Explicativo, ¿qué nos va a explicar? La segunda oración nos va a explicar la primera, ¿ok? Veamos el ejemplo. Esta casa es de mi familia, ¿ok? Ahí ya tengo la primera oración. Esta casa es de mi familia. De estos podemos poner, es decir, es de mis papás, o sea, que es el que puse yo aquí, y lo vamos a señalar el nexo, o sea, ¿sí? O sea, fue comprada por mi abuelo, o por mi abuelo, sí, por mi abuelo. Aquí nos está explicando el por qué esta casa es de su familia. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué es explicativo? Porque nos está explicando la primera oración. ¿Ok? No sé, se me ocurre. Ayer me caí de la bicicleta y me lastimé un pie. Es decir, tuve un esguince. ¿Ok? Si se dan cuenta, estoy explicando que se lastimó ese pie y qué fue lo que le sucedió. Es decir, tuvo un esguince. ¿Ok? Entonces, ustedes en casita van a hacer una oración con cada uno de estos nexos explicativos, causales, adversativos, pero vamos por partes. Entonces, lo importante es que descubran dónde se encuentra el nexo que une esas dos oraciones. Esta casa es de mi familia, o sea, fue comprada por mi abuelo. Ahí ya nos está explicando el por qué es de la familia. ¿Sí? Entonces los explicativos son muy sencillos. Causales o de causa, para que entiendan. La causa del porqué de la primera oración. Y veamos los nexos causales. Son algunos. ¿Por qué? Por, a causa de. ¿Sí? Nos va a decir la causa, pues son causales,
del porqué de la primera oración y veamos el ejemplo. Ese lugar es famoso. Y entonces diríamos en dónde va el causal o la causa. ¿Por qué es famoso? Ese lugar es famoso por sus pasteles. Y aquí yo puedo poner, o podría poner cualquiera. Ese lugar es famoso porque vende unos pasteles muy famosos, muy ricos, ¿no? Ese lugar es famoso a causa de sus pasteles. ¿Sí se dan cuenta? Puedo ocupar cualquiera de estos nexos siempre y cuando le va a dar ese sentido lógico a la oración, que la va a unir, pero la va a hacer lógica, va a tener coherencia. No puedo decir, ese lugar es famoso, mejor dicho, no, tengo que utilizar el nexo de acuerdo a la oración y a lo que quiero dar a entender, ¿vale? Esos son los causales o de causa. Adversativos. Los nexos adversativos son aquellos que nos va a decir, nos va a llevar un poquito la contraria de la primera oración, ¿sí? Por eso son adversativos, es decir, lo contrario a. Pero, vamos a ver cuáles serían esos nexos adversativos para que vayan pensando en esas oraciones. Pero, aunque, sin embargo, ¿ok? Hoy me levanté temprano, sin embargo, llegué tarde. ¿Se dan cuenta? Temprano y tarde son lo contrario, ¿sí? Hoy me levanto temprano, sin embargo, llegué tarde. Vamos a ver el ejemplo. Tiene mucho dinero, pero no es feliz. ¿Sí? Me quito un poquito para que no les estorbe en cuanto a la puedan ver. Tiene mucho dinero, pero no es feliz. Es decir, aunque tenga todo el dinero del mundo, no es feliz. ¿Ok? Es algo que parecería ilógico porque pues, se supone que el dinero nos da la felicidad, pero no es así. Entonces es por eso que nosotros podemos decir esta oración. Vamos en este. Entonces, ya tenemos pero, aunque y sin embargo. ¿Ok? No sé, se me ocurre una oración ahorita que estamos estudiando, ¿no? Es importante estudiar, aunque no sea divertido. ¿Ok? Estamos contradiciendo una con la otra, pero siempre, aún así, tiene cierto sentido. No podemos poner cosas cosas ilógicas. ¿Ok? Es por eso que es importante ver cuándo y detectar sobre todo los nexos. Cuando ustedes lean un artículo, cuando lean un libro, se van a encontrar miles de nexos. ¿Por qué? Porque siempre van a encontrar nexos. Aquí lo importante es descubrir de qué tipo de nexos es. Si es adversativo, si es causal, si es explicativo. Y de los que más van a encontrar en los libros de historia, van a ser estos, consecutivos. Los consecutivos, mis pequeños alumnos, son aquellos que nos van a decir la causa y la consecuencia. La causa de algo para que suceda otra cosa. Por lo tanto, los nexos consecutivos, así que, de manera que, por consiguiente, es decir, nos están diciendo algo que, por algo que hicimos, va a pasar esto. Así que, hoy me dormí muy tarde. Así que,
voy a tener sueño. De manera que, vamos a ver el ejemplo. Estudiaste, ojo, estudiaste, así que probablemente aprobarás. ¿Cuál es la causa? Estudiaste. ¿Cuál es la consecuencia? Aprobarás. Estudiaste. Luego entonces, o así que probablemente aprobarás. ¿Sí? Vean que esto de los consecutivos los van a encontrar siempre cuando nosotros hacemos algo por consiguiente. ¿Sí? Y vámonos con un ejemplo muy sencillo. Hoy no hice la tarea. Por consiguiente, mi mamá me regañó. O por consiguiente, mañana tendré que hacer doble. Es la consecuencia del no haber estudiado en tiempo. Cuando nosotros hacemos una acción, siempre hay una reacción, siempre hay una consecuencia. Entonces, por eso es importante que nosotros, estos también son muy sencillos de distinguir, aquellos que nos van a hablar de causa y consecuencia. Y yo les decía que en los libros de historia, ¿por qué? Porque siempre hay una causa, el por qué sucedió algo. ¿Sí? Porfirio Díaz nos tenía reprimidos, de manera que el pueblo se levantó en armas. ¿Ok? Los españoles nos trataban como esclavos, de manera que todos nos unimos para pelear. Esa es la causa y la consecuencia de las cosas. Entonces, espero que haya quedado claro esto de los nexos, porque siempre lo van a estar utilizando en sus textos, en las oraciones que ustedes hagan. Por eso es importante que aprendamos a utilizar el nexo adecuado para que mi oración tenga una lógica. Si yo aprendo esto, si yo aprendo correctamente esto, por consiguiente, escribiré correctamente. ¿Sí? Entonces, ya encontramos otro. Si yo no lo aprendo, ¿qué va a pasar? En causal, la causa. Si yo no aprendo correctamente estas oraciones, ¿o por qué no las aprendo? A causa de no estudiar. No aprendo porque no estudié. ¿Sí? Yo no aprendo porque yo no estudié, es una causa. Es parecido, se dan cuenta, a los consecutivos. ¿Por qué? Porque nos están hablando de una causa. Aquí la causa y la consecuencia vienen juntas. Y el explicativo, bueno, pues esto cuando nosotros vamos a explicar algo, el porqué de las cosas, es decir, a lo mejor no me entienden. Yo no sé si este ejemplo se los puse, pero les voy a poner algo que de repente nosotros no entendemos y lo tenemos que explicar de mejor forma para que todos lo entendamos. Hoy me caí y tuve un hematoma, es decir, un moretón. ¿Sí? Entonces, ahí estoy explicando algo que para los demás sea más entendible. ¿Vale? Estos son algunos de los nexos que espero que se los aprendan porque son importantes. ¿Vale? Y pues nuevamente bienvenidas, vamos a continuar con las clases.